Liliana Alberto, pertenezco al Rotary Club de San Justo, Santa Fe, y estamos haciendo hoy la 5ª jornada del curso de cuidados integrales de cuidadores de adultos mayores. Esta charla, la jornada de hoy, va a tener como disertante a la doctora Karina Salazar. Bueno, el tema de hoy va a ser hacer un poquito un resumen de lo que venimos dando hasta ahora y hablar específicamente de lo que es marchas y caídas, ¿sí? Que es una de las patologías más importantes en los adultos mayores y que una caída en un adulto mayor representa un antes y un después en su historia y en su vida. Bueno, nosotros sabemos que la evaluación gerontológica, como fue la primera de las charlas, un poco lo que explicó la doctora Liliana, consiste en una valoración principalmente de la funcionalidad del adulto mayor, es decir, de su parte física, mental y social del paciente, de su cuidador y de su entorno, con la finalidad de planear de manera adecuada los cuidados y evitar cualquier complicación. La evaluación gerontológica tiene como objetivos ver cuáles son los problemas, ya sean médicos, mentales o sociales del adulto mayor, ver cuánto impactan en la parte funcional y de esa manera elaborar un plan fundamentalmente para promoción, prevención de otra alteración y atención o rehabilitación. Es decir, cuantificar las funciones deterioradas y rehabilitar para poder insertarse socialmente. La valoración gerontológica integral, como lo habíamos reforzado en la primera y en la segunda de las clases, es un proceso de diagnóstico interdisciplinario, multidisciplinario, dirigido principalmente a los adultos mayores frágiles. Las capacidades y limitaciones médicas y psicosociales que tienen estos adultos mayores, con el fin de buscar en dónde está esa debilidad y evitar que pueda desencadenarse una cascada como la que vimos en la primera o segunda charla y que el deterioro sea peor, ¿sí? Y que funcionalmente no pueda insertarse ni desde el punto de vista físico, mental a la sociedad. ¿Qué implica esta valoración gerontológica y por qué me estoy deteniendo en que le prestemos atención? Porque es fundamental tener la visión desde distintos sectores con el adulto mayor. No solamente desde la parte física, desde la parte mental, sino también desde la parte funcional. Es fundamental para evaluar el estado de salud, las necesidades que tiene y los recursos con los que cuenta. Mejora la identificación y el diagnóstico de los problemas que tiene. Y es fundamental para establecer un plan de cuidados y qué cosa tenemos que rehabilitar. Asegura también una utilización adecuada de los servicios de salud, ¿sí? Todos saben de esos adultos mayores que están todo el tiempo en el médico, todo el tiempo internados. Si ellos tuvieran una evaluación gerontológica adecuada, interdisciplinariamente, podríamos disminuir y evitar el riesgo de institucionalización, que es lo fundamental en un adulto mayor. ¿Cuáles son los beneficios de la valoración gerontológica integral? Hay una mayor precisión diagnóstica. Cuando lo vemos desde distintos saberes podemos llegar a una mejor conclusión. Hay una reducción de la mortalidad de aquellos adultos mayores que se los ve con esta visión. Hay una mejoría del estado funcional, una utilización correcta de los recursos, disminuye la institucionalización, es decir, son menos los adultos mayores que
se los interna y también disminuye la hospitalización. ¿En quién y en qué nivel es más beneficioso? Sin lugar a dudas es mucho más beneficioso en aquellos adultos mayores frágiles, que están en el límite de ser institucionalizados y que seguramente vamos a tener que hacer con gran potencial de rehabilitación. También son útiles en las unidades geriátricas y en los equipos domiciliarios, que eso es algo lo cual tenemos que tratar de promover, equipos domiciliarios de valoración de los adultos mayores. Aquellos que viven en ciudades pequeñas o en lugares más pequeños, está muy bueno tratar de tener algún tipo de proyecto de eso, es decir, hacer equipos de valoración en domicilio y tratar de que el adulto mayor frágil permanezca durante el mayor tiempo posible en el domicilio. Es uno de nuestros sueños con el equipo que estamos trabajando en este curso, y creo que Liliana y Hortensia también lo han dicho, y en nuestra charla de demencia también. Uno de los objetivos del grupo FIAM y de las 3 participantes de este curso es que San Justo sea una ciudad amiga del adulto mayor, amiga de la demencia. ¿Cuáles son los componentes de la valoración geriátrica integral? Recuerden que se lo ve al adulto mayor de distintos lugares. Es decir, una valoración clínica donde interviene el médico, fundamentalmente ve dónde hay repercusión de alguna alteración sobre su estado de salud. Una valoración funcional, recordemos lo que dijo la licenciada Andrea Raca, es fundamental la valoración de las autonomías, de las actividades de la vida diaria. Una valoración psicológica, donde vemos el estado cognitivo y el estado emocional, y una valoración social, es decir, cuál es el rol que ese adulto mayor puede llegar a tener a nivel social. Para eso hay una serie de escalas que no se asusten, no las vamos a ir hablando detalladamente, pero sí nos interesaría que si nosotros hablamos de qué escala determina las actividades básicas de la vida diaria, sepamos que, por ejemplo, es la escala de Barter, que es un instrumento para detectar 10 actividades básicas de la vida diaria, dando mayor importancia a todos aquellos puntos o el puntaje si el adulto mayor controla adecuadamente los esfínteres y la movilidad. Entonces, ahí ya empieza a aparecer una de las palabras fundamentales y que es eje de esta charla, es decir, la movilidad. Es muy importante para determinar la fragilidad y cómo está un adulto mayor, el control adecuado de los esfínteres y cómo es su movilidad. Eso lo hacemos a través de la escala de Barter. Para su medición se establecen distintos criterios, pero como yo les dije, lo más importante es si es un adulto mayor completamente independiente, es decir, si camina y deambula sola, o si es independiente en sillas de rueda, y 0 puntos, fíjense en cómo baja notoriamente si es completamente dependiente. No se ve muy bien, pero bueno, no quiero ni que lo estudien, ni que lo vean, fíjense. Determina las ABD, las actividades de la vida básica. ¿Dónde está? Comer, lavarse, vestirse, ¿sí? Arreglarse, si son independientes, las deposiciones, como habíamos visto, es decir, si tienen continencia fecal o no, o incontinencia, la micción, es decir, si pueden retener adecuadamente la orina, si usan el baño solos o no, si se pueden trasladar, fíjense que da 15 puntos a aquella persona que se puede trasladar de manera independiente y deambular de manera independiente, da el mayor puntaje, es trasladarse, deambular y subir o bajar escalones de manera independiente. Por eso es tan importante la charla y saber que un adulto mayor que sufre una caída, eso determina un hito importante y puede ser
la diferencia entre un adulto sano y un adulto mayor frágil. Entonces vimos la valoración de las ABD, es decir, de la capacidad funcional. La valoración cognitiva, por supuesto que es mucho más profunda la que dio la licenciada Andrea Raca, pero esto es una manera práctica también de valorarlo, que se hace a través de lo que llamamos mini mental test, donde se puede ver distintas partes de la memoria del adulto mayor y determinar cómo es su estado cognitivo. Fíjense, se le pregunta la orientación, se le da 3 palabras y ver cómo él las memoriza o no, es decir, cómo fija las palabras, si se concentra para realizar un cálculo, si tiene alguna alteración de la memoria, se le recuerda las 3 palabras que les hicimos decir primero, y también lenguaje y construcción. Eso habla de cuando el paciente no tiene deterioro, cuando da una cantidad o un número de 24, con posible deterioro, cuando la cantidad o el estatus es 23, moderado entre 18 y 23 y grave menos de 18. Estos déficits son déficits para realizar de manera rápida. Por supuesto que una evaluación mucho más profunda se hace con neuropsicólogas y terapistas ocupacionales. Esto es muy importante y sí me gusta que leamos cada una de las preguntas porque es muy fácil y podemos determinar con esto, como cuidador, como médico, como cualquier integrante del equipo, podemos determinar si el adulto mayor se encuentra o no con una depresión. La escala de la depresión geriátrica abreviada. Entonces, fíjense esto. ¿Está usted básicamente satisfecho con su vida? Es simplemente contestar sí o no. ¿Ha disminuido o abandonado muchos de sus intereses o actividades previas? ¿Siente que su vida está vacía? ¿Se siente aburrido frecuentemente? ¿Está usted de buen ánimo la mayoría del tiempo? ¿Está preocupado o teme que algo malo le va a pasar? Fíjense cómo va detallando en las respuestas, las cuales son sí y un no, y es una manera o una escala bastante práctica de determinar si el adulto mayor está pasando por algún episodio de depresión. Muy buenas tardes. Dale, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar presente. Me corresponde como epidemióloga hablar de las caídas y las estadísticas que presenta. Tenemos que tener conocimiento de que las caídas en la población de adultos mayores está causando un gran impacto a nivel de la salud pública, un impacto social, económico, que afecta tanto a la parte económica a nivel de salud, como a la familia, al mismo paciente y a los cuidadores. La Organización Mundial de la Salud señala que las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales. Se identificó que los adultos mayores de 65 años son quienes más la padecen y son los que tienen mayor riesgo de muerte o lesión grave a causa de las caídas. Esto genera mortalidad por caídas que aumenta exponencialmente con el aumento de la edad, afectando a ambos sexos y en todos los grupos raciales por encima de los 75 años. Al menos 3 de cada persona adulta mayor sufre una caída en el hogar y las caídas en el mundo son la segunda causa a nivel mundial de muerte por lesiones. Y la mayoría de esas caídas se van produciendo o en el baño, en el hogar, en la cocina, cuando se tropiezan con algún objeto que le obstruye el paso al adulto mayor. Bien.
Se calcula que anualmente mueren en todo el mundo unas 646.000 personas debido a caída, y más de un 80% de esas muertes se registran en países de bajos y medianos ingresos. La mayoría de estos adultos mayores son cuidados por sus familiares en sus hogares. Los mayores de 65 años son los que más sufren las caídas por lesiones graves o leves. Cada año se producen 37,3 millones de caídas cuya gravedad requiere atención médica. Las estrategias preventivas deben de hacer hincapié en la educación, la capacitación, la creación de entornos más seguros, dando prioridad a la investigación relacionada con las caídas y estableciendo políticas eficaces para reducir su riesgo. Para el 2020, su costo económico será de unos 60 millones de dólares, y ya estamos en el 2020. O sea, que ese es el gran impacto económico y social que está afectando en la salud pública en el mundo. Bueno, entonces, ¿recuerdan la primera parte, que fue la que yo les comenté? Les hice un resumen de lo que era la valoración geriátrica integral, para entrar en el tema fundamental, que es marchas y caídas. Pero para saber cuáles marchas y caídas, nosotros primero tenemos que saber cuál es el mecanismo de la marcha. El mecanismo de la marcha tiene tres situaciones. Primeramente va a haber un despegue, ¿sí? Es decir, cuando ustedes piensen cómo caminan, primeramente la rodilla está como bloqueada en extensión, extendida. Los gemelos, que es lo que nosotros le decimos la panza de la pierna, impulsan la extremidad levantando el talón, ¿sí? Levantando el talón del suelo, y al mismo tiempo toda la musculatura hace que se abran las dos piernas, y vamos a poner todo nuestro peso sobre la otra pierna contralateral, que es la que está apoyada en el suelo. Despegue, avance y nuevo apoyo en el suelo. Avance con la extremidad contralateral soportando toda la carga. La de referencia, es decir, se eleva y se desplaza hacia adelante. Es decir, la pierna que bloquea la rodilla y eleva el pie hace que la otra pierna apoye todo el peso, y después se apoya nuevamente en el suelo, y de esa manera va avanzando. Recordemos que las marchas siempre comienzan con talón, planta y punta, ¿sí? Y el peso siempre lo va a tener en el avance la que está apoyada en el suelo. Fíjense cómo está caminando ahí. Primero contacto con el talón, talón, planta, punta, apoyo de todo nuestro peso contra la contralateral, y así se va despegando y así se va avanzando. Esa es una marcha normal. ¿Está? Hay infinidad de marchas patológicas, es decir, marchas relacionadas con enfermedades, que generalmente esas marchas relacionadas con enfermedades son las que hacen los distintos deterioros de los adultos mayores. La marcha del Parkinson va a ser una marcha con pasos cortitos, el paciente se va hacia adelante, y generalmente va hacia adelante porque va buscando un equilibrio, perdió el eje del equilibrio. ¿Está? Entonces, al perder ese eje y ese equilibrio, pareciera que va corriendo detrás de su eje de equilibrio y se puede caer hacia adelante. La marcha del accidente cerebrovascular, cuando el paciente está hemipléjico, ustedes ven que todo paciente con hemiplegia que lastimó también la pierna, va haciendo como guadaña, es decir, va caminando como arrastrando la pierna en la cual está involucrada en el accidente cerebrovascular.
Con respecto a la epidemiología, lo dijo excelente mi compañera y amiga Hortensia. Para resumir un poco, yo digo que las caídas constituyen las 2/3 partes de los accidentes, el 75% de las caídas ocurren en pacientes mayores de 60 años, el 88% de las fracturas de cadera, porque las del tercio superior del fémur son las consideradas fracturas de cadera, se deben generalmente a caídas, o muchas, y el otro porcentaje se debe a ruptura previa y posterior caída debido a la osteoporosis. Una tercera parte de los ancianos sufre una caída en el transcurso de un año. Son mucho más frecuentes en las mujeres, 43%, que en los hombres, 21%. La incidencia de las caídas se relaciona con la edad. Los ancianos frágiles se caen mucho más que los adultos mayores sanos, aunque las consecuencias de las caídas en un adulto mayor sano son mucho más graves que en los adultos frágiles, y eso es lo que determina un antes y un después. Son más frecuentes las caídas hacia adelante, ¿sí?, que las caídas que se pueden hacer hacia atrás o hacia los costados. Los asociados al envejecimiento que predisponen a las caídas. En esta parte vamos a ver que hay cambios propios del adulto mayor, hay cambios extrínsecos, es decir, que no lo competen al adulto mayor, y después hay una involución o un deterioro natural. Cambios asociados al envejecimiento natural del adulto mayor que predisponen a las caídas. Ellos son la disminución de la agudeza visual y alteraciones en la acomodación, es decir, tenemos menor capacidad de detalle visual y nuestro cristalino no acomoda bien, y a lo mejor algo que creemos que es un escalón o algo no está tan cerca o lo consideramos más lejos, levantamos el pie de otra manera y ahí se produce la caída. Angioesclerosis del oído medio, ese es el deterioro normal donde se disminuye la audición del oído medio. Alteraciones de la conductividad nerviosa vestibular, recuerden que el vestíbulo es donde se maneja el sistema del equilibrio. Una disminución de la sensibilidad propioceptiva. La sensibilidad propioceptiva es la sensibilidad que tenemos en todo nuestro cuerpo, que nos permite determinar que, por ejemplo, Hortensia la tengo a una distancia de 2 metros, como corresponde el protocolo, entonces, y de esa manera evito el contagio. El enlentecimiento de los reflejos, también se atrofian nuestros músculos porque no realizamos adecuadamente actividad física. Por eso es tan importante realizar durante toda nuestra vida una actividad física adecuada. Se atrofian nuestros tendones, que también hacen que seamos torpes o que nos vayamos lentificando en las reacciones. Y las estructuras articulares empiezan con la clásica y nunca bien querida artrosis o artritis. Presbiequilibrio. ¿Qué es esa palabra ahí un poco trabalenguas? Es el proceso natural de envejecimiento del sistema del equilibrio. El sistema del equilibrio, como yo le dije, se encuentra en el oído medio, unas células que se llaman otolitos, que están cubiertas por una endolinfa, un sistema líquido, que permite que nosotros mantengamos el equilibrio adecuado. A medida que va pasando el tiempo, hay un envejecimiento normal de ese sistema vestibular que nos determina una incapacidad moderada o ligera para mantener nuestro equilibrio. Hay hiporreflexia bilateral, es decir, todos los reflejos están en menos, están mucho más lentos, y todos los sentidos, es decir, el de la audición, el gusto, el olfato, la vista, también se encuentran en menos por el envejecimiento normal de la persona. Factores de riesgo extrínsecos. Habíamos dicho que hay factores propios del adulto mayor, que es el factor propio del envejecimiento normal, y hay factores por fuera del adulto mayor, el cual está relacionado, por ejemplo, en nuestra vivienda
el suelo, ¿sí? El suelo es fundamental, al igual que la iluminación. Tiene que ser un suelo que no permita que el adulto mayor pueda resbalar, pueda caerse, la iluminación debe ser adecuada, clara, sin luces de colores, la iluminación tenue puede tergiversar el lugar o las distancias, preferentemente casas sin escaleras, las cocinas amplias, sin tener tanto material que entorpezca el tránsito. El cuarto de baño debe tener también pasamanos para poder sostenerse, y tampoco deben ser pisos que permitan que con el agua el adulto mayor pueda resbalar y caerse. En las calles, plazas y jardines, las veredas son fundamentales. No debe haber veredas rotas, ni tampoco que haya demasiados desniveles o escaleras. Los charcos también pueden alterar la visión y también nos pueden llevar a tener caídas. Con respecto a los medios de transporte ideales son aquellos que le tienen fundamentalmente paciencia al adulto mayor, es decir, que no se apure al subir, que no lo haga cuando el vehículo está en movimiento, que las escaleras sean amplias, que no tengan tantos peldaños para subir. En las grandes ciudades la mayor cantidad de caídas se da en escalones, escaleras, fundamentalmente de medios de transporte que se encuentran en movimiento. ¿Cuáles son los procesos de enfermedad propia del adulto mayor que lo predisponen? Esos procesos son el infarto agudo de miocardio. Recordemos que todo adulto mayor que ha tenido un infarto agudo de miocardio puede ser que su corazón no se encuentre en las condiciones adecuadas, puede tener insuficiencia cardíaca, cuando camina se disneiza, es decir, que le falta el aire, está más agitado y eso predispone al cansancio y a las caídas. Ictus es el accidente cerebrovascular. Enfermedad de Parkinson, como sabemos, la enfermedad de Parkinson hay una alteración de la motoneurona. ¿Qué significa eso? No se puede comenzar adecuadamente una marcha, el paciente tiene un temblor y ese temblor hace que no pueda mejorar su caminata. La marcha es una marcha corta, es como una marcha trabada y siempre hacia adelante, como buscando otro eje de sustentación. La demencia también altera la marcha, la depresión, el vértigo, el síncope, que es la caída, o el desmayo, que puede ser por problemas cardiológicos como arritmia, o puede ser también por episodios de descenso brusco de la presión, que eso lo llamamos hipotensión ortostática. ¿Vieron cuando, por ejemplo, estamos acostados y le decimos al adulto mayor, si usted se tiene que levantar, se levanta despacio, porque con el correr del tiempo los sistemas de regulación de la presión arterial no son los adecuados. Entonces, si nos sentamos o nos paramos de golpe, bruscamente cae la presión arterial y ahí se favorecen las caídas. El dolor, todo dolor también produce alteraciones como hipotensión y caídas, y todas las enfermedades que tengamos en el pie, como artrosis o algún proceso infeccioso, también predispone las caídas. Muy bien, ¿cuáles son los procesos iatrogénicos involucrados? En el caso de los procesos iatrogénicos, es decir, generalmente estamos involucrados los médicos, es decir, la medicación que le damos al adulto mayor, 80% de ellos toman múltiples medicamentos, la automedicación también está involucrada en esto. Cuando toman mal la medicación, hacen un mal cumplimiento terapéutico. Cuando hay una hipersensibilidad a los medicamentos, puede ser alergia o pueden ser mucho más sensibles que en otras situaciones. Y cuando toman mucha cantidad de hipnóticos y sedantes, ¿está? Es decir, se despiertan casi dormidos, con tendencia al sueño, y el alcoholismo también. Entonces, ¿cómo se evalúa un adulto mayor con caídas? Porque recordemos que la primera caída corresponde a un antes y un después. Cuando la familia nos trae a un adulto mayor que ha sufrido una caída,
lo ideal es realizar una valoración geriátrica integral, una exploración física general, explorar todos los órganos de los sentidos, ver si ve bien, si escucha, cómo es su equilibrio y su marcha, y tendríamos que ir a un examen del domicilio habitual del paciente para ver cuáles son las barreras que ese paciente tiene en su domicilio y que pueden favorecer las caídas. Los exámenes complementarios, donde podemos descartar si el paciente está anémico o si tiene alguna otra alteración que puede llevarlo a bajarle la presión de golpe, si tiene arritmias, es decir, hacer un electrocardiograma para descartar si el paciente tiene una arritmia que favorece un episodio sincopal, o ha tenido un infarto o tiene insuficiencia cardíaca. Todo eso, todo el equipo interdisciplinario de la valoración geriátrica integral tiene que tener un protocolo de cómo evaluar un paciente adulto mayor con una caída. Por eso un poco, que no sé si lo escucharon bien, un poco yo les decía que es ideal en lugares chicos, en ciudades pequeñas o en pueblos donde todos nos conocemos, en poder realizar un equipo interdisciplinario que pueda ir al domicilio del adulto mayor y realizar una valoración geriátrica integral para cumplir con el objetivo que tenemos muchos, con el cual el objetivo que tenemos al realizar este curso es que todos nos hagamos amigos de los adultos mayores y que tengamos ciudades amables y amigas de los adultos mayores. Como todas las enfermedades o como todas las alteraciones del adulto mayor que vamos a ver en este curso, siempre nos vamos a enfocar en lo que yo les comenté la semana pasada, la prevención. La prevención primordial es la que evitaba o la que nos hacía hacer hábitos perfectamente saludables que en ningún momento nos va a enfermar. Pero acá ya estamos con un adulto mayor, entonces tenemos que tener una prevención primaria, que es evitar que se caiga, es decir, intervenir antes de que tenga lugar la caída, con educación para la salud, promoción de hábitos saludables, ejercicios para que no se atrofie la musculatura ni los tendones, abundante aporte de líquido, control oftalmológico adecuado y también agregaría yo control de la audición y del equilibrio, uso adecuado de un calzado que no lo lastime, que no usar tacos, las mujeres no usar tacos, los hombres no usar esas alpargatas donde la suela está totalmente lisa, disminuir y modificar todos los riesgos de nuestro domicilio, tratar de que no haya escalera, de que no haya desniveles en el piso, de que el piso evite que nos caigamos y nos resbalemos. Prevención secundaria de la caída es cuando ya ocurrió una caída, ¿sí? Actuemos para no tener una nueva caída, ¿sí? Su finalidad, es decir, en la prevención secundaria, comienza una vez que el anciano ha sufrido una caída, ¿sí? Actúa a nivel de las causas que lo ha generado, busquemos cuál es la causa y tratemos de evitar un nuevo episodio de caída. Y la prevención terciaria, la finalidad fundamental de la prevención terciaria es la rehabilitación. Ya el paciente se ha caído por primera vez, por segunda vez, y es disminuir todas las alteraciones y todo el deterioro que me pueden haber dado las caídas. Es decir, las consecuencias físicas como las fracturas, psicológicas como el miedo a volver a caerse, y tratar de rehabilitarlo para que se reinserte socialmente y que pueda tener una vida activa y socialmente activa. Entonces, para ir más o menos concluyendo y haciendo un resumen. Medidas a tener en cuenta. Iluminación amplia y uniforme. Recordemos, la iluminación tiene que ser pareja en todos los sectores. No bien se abre la puerta, los interruptores de luz tienen que estar ahí nomás. Los muebles no deben obstruir el paso.
sillas con brazos largos y respaldos altos para que el adulto mayor pueda sostenerse. Colocar utensilios más usados que estén a la altura de la cintura, es decir, las mesadas de la cocina que sean altas también, para que no tenga que agacharse ni tampoco estirarse. Colocar esferas de goma cercanas dentro de lo que es el lavadero o en el baño. ¿Qué significa eso? Todo aquello que tenga, por ejemplo, alfombras de goma para que sea antideslizante. Pisos antideslizantes y calzado principalmente con suela de goma y que sea un calzado liviano que tome bien todo el pie. Colocar a cada lado de la bañera para sostenerse, ¿sí? Un asidero para sostenerse. Los inodoros tienen que ser altos, 55 centímetros, y barandillas a los costados para poder no tener que hacer tanto esfuerzo cuando uno se levanta. Etiquetas grandes con buena luz para que se pueda ver bien el nombre del fármaco, de lo que toma, para que no haya confusión. Descansos grandes y amplios en las escaleras, si no hay otra opción que se puedan tener escaleras, con buena iluminación al final, al principio de la escalera, y cuando uno va a la cama y se levanta de la cama, que haya un calzado adecuado que evite que se deslice. ¿Cuál es la escala del riesgo? El riesgo de caída se mide a través de la escala de Downton. Caídas previas, fíjense si ha tenido caídas previas, es un punto. Si usa medicamentos, fíjense todos los medicamentos importantes, tranquilizantes y sedantes, diuréticos, medicamentos que bajan la presión. Los antiparkinsonianos son fundamentales para provocar hipotensión ortostática y caídas, los antidepresivos. Cuando tienen alteraciones de la visión, alteraciones de la audición, y cuando han tenido un accidente cerebrovascular con la marcha de la ACV, también provoca estas alteraciones. Cuando el estado mental está orientado o confuso, lo mismo, y cuando camina, ¿sí? En el caso de la deambulación, fíjense que le da importancia a la escala de riesgo de caídas si lo hace con ayuda o lo hace sin ayuda. Entonces, fíjense, la puntuación. Un estado físico bueno, ¿sí? Es el cuando tiene 4 puntos. Un estado físico justo, 3 puntos. Un estado físico pobre, 2 puntos. Y un estado físico malo es 1 punto, ¿sí? Pero fíjense que también en esta escala no solamente se ve el estado físico, sino también se ve el estado mental, la actividad. Fíjense que si está en silla de ruedas o está postrado en la cama, su movilidad también, y lo que les había dicho al principio, la importancia de saber si es continente o incontinente de esfínteres. Creo que esta es la última. El regalo era una foto de mis 3 secretarias, que gracias a ella uno puede estar haciendo todo esto que está haciendo. Por eso era un feliz día para mis 3 secretarias. Realmente está muy bien. Yo pensaba en algún momento de esta charla decirles un gracias muy profundo a las secretarias que hacen posible este curso, porque sin ellas no sería posible, y también a la secretaria actual del Rotary Club de San Justo, que es justamente la doctora Karina Salazar, esa que fue también en algún tiempo como fue Hortensia Frías, que también le tocó ser secretaria, así que todos han vivido la experiencia de ser secretarias.